Se emite y no representa necesariamente el punto de vista de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Comenzamos. Bienvenidos a Prospectiva 94.5. Gracias por estarnos acompañando esta mañana de miércoles. Ya es mitad de semana, es 22 de enero de este año 2025. Agradecer a la gente que está en la sintonía de nuestra estación universitaria. Gracias por acompañarnos y bueno, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Radio UAA 94.5 FM en esta cabina del edificio 14 en esta mañana bastante fría. Para Aguascalientes, pero peor, las condiciones tremendas para el norte de la República. Más adelante estaremos platicando sobre esto. Gracias a quienes nos acompañan en la señal del 26.2 SUA TV, televisión abierta. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en la transmisión en vivo en Facebook Live y en YouTube. Así nos pueden encontrar como Radio UAA 94.5 FM. Asimismo pueden bajar la aplicación para que nos puedan acompañar durante todo el día y conozcan un poquito más de la programación de esta estación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como todos los días, me da mucho gusto saludar a mi compañera en la conducción, Mari Hernández. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, Leti. Buen día a todo el auditorio del 94.5 y de todas nuestras plataformas. Estamos pues muy contentos, pero con algo de frío, con estas bajas temperaturas, como ya lo decías, que hay pues prácticamente en todos los estados del país, en 20 de los 32 estados del país, entonces pues todo el territorio nacional con bastante frío, y en los Estados Unidos que se han registrado nevadas, incluso en estados donde pues era muy raro que se registraran temperaturas tan bajas como Nueva Orleans o Florida. Exacto, y bueno, para el estado de Aguascalientes hoy tuvimos una sensación térmica de 1 grado, pero parece que la temperatura va a bajar todavía un poquito más a 1 grado, entonces para que lo tomen en cuenta, porque siendo esto así, o sea, presentándose una sensación así, una temperatura así, la sensación es todavía más abajo. La línea está abierta, 4499-1215-88. Gracias a nuestro equipo de producción, a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero. Estamos también atentos a sus comunicaciones en redes, estamos en Instagram y en Facebook. Ahí pueden opinar con nosotros. Si les parece, pues vamos arrancando precisamente con el resumen en la información. Pues este asunto de la reina de la Feria 2025 sigue generando mucha polémica. Ayer les platicábamos lo que había sucedido con 4 de las 6 candidatas que se bajaron de la contienda por decir que pues no había un piso parejo, pero además con un tema de seguridad y otras cuestiones. Les presentábamos la versión del patronato de la Feria Nacional a través del titular José Ángel González Serna, y bueno, pues ya más tarde se da a conocer a través también de su red social que otra de las candidatas, de hecho es la que señalaron en un principio, desde donde se hablaba que ella iba a ser la próxima reina. Bueno, pues Verónica renunció a través de sus redes sociales. Verónica Valdés decidió desistir en este proceso como un acto, dice ella, de honestidad. Este es el comunicado que se filtra, lo leo tal cual. Quiero comenzar agradeciendo a todos los que han creído en mí durante este camino para alcanzar mi sueño de convertirme en reina de la feria. En todo momento cumplí las normas de la convocatoria y del patronato, sin embargo tomo la decisión de desistir de este gran sueño, deseando que el certamen se siga desarrollando de manera exitosa y deseando siempre el bien para Aguascalientes. Tomo esta decisión no porque haya actuado mal, sino porque creo profundamente en la honestidad y en la congruencia. Aunque estos factores no están prohibidos en la convocatoria, han sido malinterpretados y señalados por algunos sectores de la sociedad. Como cualquier participante, busqué el apoyo de amigos y empresarios, medios de comunicación, personas de interés y ciudadanos que confieran en mi proyecto y que compartían mi ilusión de ser reina. Lo hago para ser congruente con mis principios
por el profundo amor que siento por Aguascalientes y pensando en la honorabilidad de nuestra Feria Nacional de San Marcos, en el respeto que merece esta tradición y la dignidad de todas las mujeres que, como yo, luchan por sus sueños. Estuvo filtrando también información en algunas plataformas y en algunos medios de el sueldo que recibe Verónica desde el gobierno del estado, de más de 90,000 pesos mensuales y bueno, un montón de cosas. Pues tras esta renuncia a su participación, pues el patronato emitió de volada un comentario, un comunicado y bueno, pues se fija la misma postura de la que ya platicábamos ayer para la elección en esta verbena de 2025, determinó convocar a la concursante universitaria que ocupó el 8º lugar en el proceso de preselección. Se trata de Karina Daniela Martínez Flores, que es de hecho estudiante de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Con la integración de Karina Daniela en la contienda, la terna de aspirantes queda integrada por ella, por Nicole y por Zaira. De hecho, de las originales solo queda Zaira. Sí, bueno, yo creo que habría que profundizar un poco en todo lo que salió a la luz con este tema del proceso, ¿no? Como la intervención política en un tema, pues que es en realidad pues un tanto superficial, ¿no? Sacó algunas cosas de las que pues se manejan dentro del gobierno, como este tema de los salarios, de los que hablabas tú, que nuestra compañera Mónica Cervón estuvo ayer sacando de las plataformas de transparencia, estos salarios que pues son exorbitantes para una persona que ostenta un puesto de jefe de departamento, además de que creo que lo que trascendió en medios nacionales con todo este tema es un tanto poner en duda la seguridad que hay en la feria, sobre todo cuando las candidatas que renuncian hablan de que temen por su integridad. Uh-huh. Entonces, bueno, más que las afectaciones a un proceso de, digamos, de elección de una reina, creo que hay otras cosas que salen a la luz y que son muy relevantes de lo que se está viviendo dentro del gobierno del estado. Y el replanteamiento otra vez, ¿no? De estos concursos o de estos procesos de definición, lo que decía el doctor Andrés Reyes ayer, que sea una mujer de Aguascalientes la flor más bella de elegido en un proceso que está, pues ahora sí que en la mano de las autoridades, con la intervención de actores externos, partidos políticos, funcionarios, cuando etcétera. Incluso ya se habían prohibido, ¿no? Estos concursos que tienen que ver con temas de belleza o de cosificar a las mujeres, ¿no? Al final de cuentas, creo que pues hay cosas más importantes incluso dentro de la misma feria que pueden promoverse, ¿no? Y a lo mejor un replanteamiento de cómo debería elegirse a una representante mujer de la feria. Y la próxima semana se va a dar a conocer pues ahora sí que el programa de actividades en medios nacionales, el mecanismo que ya había anunciado Paquín para el proceso de definición sigue pues hasta ahorita en pie. Van a ser las exreinas las que van a tomar la determinación de quién va a ser la reina y las princesas para esta próxima verbena. Y en el tema de la elección judicial, avanza el proceso para la primera elección judicial en el país. Al finalizar el periodo de recepción de registros, los 3 poderes del Estado registran un total de 789 solicitudes que no implican el mismo número de personas, pues algunas se registraron más de una vez en un solo poder e incluso están por definirse si lo hicieron ante distintos poderes. En la primera instancia se deben señalar que el Poder Ejecutivo recibió 268 solicitudes. En cuanto al Congreso del Estado, fueron 265, 39 registros para el Supremo Tribunal, 50 para el de Disciplina Judicial y el resto para los distintos juzgados por parte del Poder Judicial fueron 256 registrados. Además de dar a conocer este miércoles, se hará público el listado completo de los aspirantes que recibieron en el Congreso del Estado para las candidaturas de la elección judicial. La diputada local por el PAN y coordinadora de la bancada, Almailda Medina, informa que aproximadamente 40 de las solicitudes de registro no cumplen con los requisitos, por lo que no pasarán a la siguiente etapa. Pues la polémica internacional es que el gobierno de Donald Trump dio un paso polémico este martes al autorizar estas redadas
Redadas migratorias en sitios anteriormente considerados protegidos como escuelas, hospitales e iglesias. La medida revoca una directriz de la administración de Joe Biden que restringía las detenciones en estos lugares, citando la necesidad de proteger el acceso a servicios esenciales. El Departamento de Seguridad justificó la decisión afirmando que los agentes necesitan plena libertad para hacer cumplir las leyes migratorias y capturar a los llamados criminales extranjeros. La medida, sin embargo, ha generado preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que esta política podría disuadir a migrantes de buscar atención médica, educación o apoyo espiritual por miedo a ser arrestados. Grupos de derechos humanos y líderes comunitarios expresaron su rechazo a la decisión, calificándola de inhumana y peligrosa para las comunidades más vulnerables. Este martes, 120 migrantes fueron deportados por Matamoros y 48 por Reynosa, Tamaulipas. En la primera ciudad fronteriza, el grupo de indocumentados fue entregado en el puente Puerta México a agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes los custodiaron hasta los 3 autobuses en los que partieron al refugio Senda de Vida en Reynosa. Los 3 albergues, de hecho tenemos imágenes de los albergues de Matamoros, están a su máxima capacidad. Vean ustedes, para la gente de radio, bueno, son casas de campaña, desde donde está una tras otra, en las peores condiciones climáticas, porque además en estos estados en el norte están teniendo temperaturas pues hasta de 11 grados bajo cero, como es el caso de Tijuana. Y bueno, ahí en Matamoros están estos albergues en la máxima capacidad, por lo que a marchas forzadas elementos de la Secretaría de Marina están acondicionando pues un campamento en el antiguo estadio municipal en la avenida Universidad y Roberto Guerra. El secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno, Marat Baruch Bolaños, estuvo en este municipio para conocer el avance de los trabajos. Ayer se compartieron a través de las redes sociales los testimonios de algunas personas que ya fueron deportadas. Vamos a escuchar uno de tantos. Antier me deportaron de Fresno para acá. ¿En dónde estabas? En Fresno, California. ¿Qué trabajabas? En el campo. ¿Y te llegó la migra? No, tenía una cita de migración y ahí mismo me agarraron y me sacaron para afuera. ¿Cómo te llegó esa cita? Estaba hablando por una pareja que tenía y pues me sacaron. Y sobre este mismo tema, el día de hoy en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de que la estadística de los deportados pues es prácticamente la normal que se da en la frontera. Además, comentó que se iniciaron las conversaciones para una relación bilateral respetuosa. La presidenta confirmó que Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta. El día de ayer hablaron ya por teléfono el canciller Juan Ramón de la Fuente con el secretario de Estado Rubio, iniciaron ya las conversaciones. Fue una muy buena conversación, muy cordial. Se habló de temas de migración, de temas de seguridad, y a partir del día de ayer pues inician ya estas conversaciones. También habló en su conferencia sobre su compromiso de no incrementar en términos reales los costos de gasolinas y otros insumos, los cuales están regidos por la inflación. Escuchemos lo que dijo sobre este tema. No aumentar en términos reales, ni la gasolina, ni las carreteras, ni... ¿Qué quiere decir esto? Que solo es la inflación. En términos reales quiere decir que el aumento es equivalente a la inflación. Entonces, y bueno, comentar el clima. La mayor parte del territorio nacional está con los estragos de este frente frío número 24, con una masa de aire ártico que está asociado pues en estos dos fenómenos y que va a mantener esta onda fría este miércoles en el norte y noreste principalmente, con temperaturas mínimas por debajo de cero, decíamos hasta menos 11 grados en algunos estados allá en la parte norte de nuestra república. Hay fuerte oleaje en Veracruz. Las imágenes pues en este estado también hablan de cómo se encuentra pues las condiciones en aquel lugar, con temperaturas
pues por debajo de los 0 grados en 20 entidades. Para el caso de Aguascalientes se esperan mínimas de -5 a 0 grados con heladas en varias zonas. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. El gobierno federal anunció una campaña denominada Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, con el objetivo de prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes y adolescentes en México. Su principal objetivo es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas, especialmente el fentanilo, y promover una cultura de autocuidado y bienestar. A través de la participación activa de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de las Mujeres, la campaña busca impactar positivamente en la vida de millones de estudiantes en todo el país. El eje de la campaña se basa en la prevención y la atención. En el ámbito educativo, se implementará una estrategia en el aula que busca informar y sensibilizar a los estudiantes de secundaria y educación media superior sobre los efectos perjudiciales de las drogas. Los maestros recibirán guías pedagógicas que incluirán información detallada sobre sustancias psicoactivas, incluidos el fentanilo, las metanfetaminas, el alcohol y otros peligros asociados. Además, se promoverá el desarrollo de habilidades de toma de decisiones entre los adolescentes para que puedan identificar los riesgos de las adicciones y preservar su salud física y mental. La campaña también involucrará a los padres de familia a través de las distribuciones de material que les permitirá identificar signos de consumo de drogas en sus hijos y brindarles el apoyo necesario. A nivel nacional, continuará con el sitio web de la Línea de la Vida para brindar información continua. Asimismo, se ha establecido un número telefónico de apoyo para orientar sobre salud mental y adicciones. Esta estrategia incluye temas de atención oportuna, accesible y especializada a quienes ya enfrentan problemas de adicción con el respaldo de una red de unidades de salud mental en todo el país. Hoy en Prospectiva 94.5 analizaremos la viabilidad y operación de esta nueva estrategia diseñada por el Gobierno federal. Pues es el tema el día de hoy, esta campaña contra las drogas y el fentanilo en las escuelas, y agradecemos muchísimo la participación de nuestros especialistas. Está con nosotros el doctor Edgar Guerra, él es investigador de CONACYT y también del Departamento de Sociología aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Gracias. Buenos días, Leti. Buenos días. Buenos días. También está con nosotros el doctor Giancarlo Lisandro Ojeda Aguilar, investigador de CONACYT, asociado al Departamento de Psicología aquí de nuestra máxima casa de estudios. Bienvenido, Giancarlo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por participar con nosotros, y yo quiero pues hacerles la pregunta a ver cuál de los dos la contesta, en el sentido de cuál es la situación que se vive en México, porque hemos escuchado muchos mensajes de que en México no hay este problema de consumo de fentanilo. Hemos escuchado también desde la Unión Americana pues estas peticiones para que se resuelva la situación de lo que ellos están viviendo a consecuencia de los cárteles de la droga, y pues hablando de que en México sí se está dando. Sin embargo, pues la Presidencia de la República dice que no y lanza esta campaña en el sistema educativo. ¿Cuál es el escenario que se vive realmente en México? Giancarlo, consumo. Sí, bueno, si bien el gobierno federal dice que no hay registro sobre el fentanilo acá en México, pero lo que se han encontrado y lo que siguen encontrando algunos investigadores es que sí hay consumo, sobre todo en la frontera norte, ¿no? Es allá donde se encuentra. Afortunadamente, para acá, para el centro del país, para alguna región más al sur, no existe el consumo, aún no ha llegado el fentanilo, pero sí hay regiones, y te digo, sobre todo allá en el norte del país, donde ya empieza a haber consumo de esta sustancia, fentanilo. ¿Qué tanto esta campaña tiene que ir asociada a otras estrategias de seguridad? O sea, esto del combate a las causas, sí, pero es como a muy largo plazo, creo yo, y tiene que ir acompañado de otras acciones que también vayan combatiendo a todo el tema de inseguridad y de tráfico que rodea a
al narcotráfico. Mira, es una pregunta muy compleja y complicada de responder, porque en efecto el tema del consumo, el tema del trasiego o producción de drogas es un tema multidimensional que aborda cuestiones sociales, pero también culturales, también económicas, que trasciende las fronteras. Es decir, no solamente se trata de una campaña que podría encabezar un país como México, sino que esto lo tendría que hacer en concierto con otras naciones como Estados Unidos, que es país fundamentalmente consumidor, pero también con otros países que son también proveedores, por ejemplo, de insumos para la producción de fentanilo, como podría ser China, ¿no? En este caso. Entonces, definitivamente se requiere de una estrategia multidimensional e integral, en donde incluso tendríamos que pensar, y por supuesto, en el tema, por ejemplo, del lavado de dinero, ¿no? No es posible pensar estos mercados sin esas grandes cantidades de incentivos económicos que genera y que hace que muchas personas, a pesar de los riesgos, pues incursionen en estas actividades. No podemos tampoco omitir el tema de la venta de armas, en donde Estados Unidos tiene un papel fundamental, ¿no? Esta crisis de violencia que vivimos en nuestro país está definitivamente vinculada a la producción y a la venta masiva de armas desde Estados Unidos y que llegan hacia México. Y evidentemente el tema del consumo, que es el tema, digamos, toral, pues ahí definitivamente tendríamos que voltear también hacia Estados Unidos para entender qué es lo que está ocurriendo. Dicho todo eso, definitivamente sí es muy importante que desde nuestros gobiernos desarrollemos políticas de prevención para el uso de sustancias. Sin embargo, creo que hay diferentes tipos de políticas de prevención. Están las políticas de prevención encaminadas a la prohibición, lo cual me parece que además históricamente ya hemos transitado por ahí y hemos visto que hay una falla estructural, ¿no? Voy a ponerlo muy sencillo, todo lo que está prohibido va a llamar la atención, ¿no? Claro. Por ponerlo en una manera coloquial, si ustedes quieren. Claro. Entonces, no se trata de la prohibición por la prohibición, se trata de generar estrategias de información en donde las personas estén plenamente conscientes de todas las implicaciones que tiene el uso de ciertas las drogas, y luego diferenciar qué tipo de drogas, y luego de diferenciar qué tipo de usos tienen estas drogas. Es decir, se requiere de un programa muy inteligente, donde no nada más se llegue y se diga, no puedes hacer esto, sino más bien llegar, mira, esto está en el mercado y vas a estar expuesto a este tipo de sustancias y estas sustancias generan estos efectos y estas tienen, es decir, entrarle de otra manera, ¿no? Celebro que haya una preocupación, sobre todo para niños, niñas y adolescencias, pero creo que sí es muy importante que estas vayan acompañando de manos también de especialistas en temas, no solamente médicos, sino de salud mental, sociales, para que entonces estas campañas sí puedan tener un efecto realmente propositivo en el público al que van dirigidos, ¿no? Creo que en ese sentido, bueno, pues es un buen paso que tengamos ese tipo de campañas, aunque me parece que esta concretamente para el fentanilo es más una respuesta política frente a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, de repente como que se sacaron de la manga, ¿no? Como decía Giancarlo, pues no es que México sea un país usuario de fentanilo. Tenemos esos temas en la frontera del norte y obedecen creo que a otras dinámicas muy diferentes a lo que podría ocurrir en el centro del país. Pero entonces sacas una campaña nacional con el tema del fentanilo, me parece que es más bien una respuesta política que realmente una política basada en un problema existente en nuestro país y con problemáticas y con objetivos bien diseñados de política pública. Claro. ¿No? Mucho de lo que se habló durante la conferencia de prensa va en el sentido de informar, prevenir, compartir en las escuelas, pero involucrando a los padres de familia para que los chicos pues tengan ahora sí que todos los elementos, pero que también los papás pues participen, los maestros también que van a tener guías, etcétera. Giancarlo. Sí, justamente, y también lo que comentaba Ceder creo que es muy importante, o sea que todas estas campañas igualmente las aplaudo yo, considero que es muy importante que pongamos el ojo y que se sigan haciendo campañas de este tipo donde se informe a la población y se dé todo este tipo de información pues a la gente, ¿no? Pero también creo que debería de pensarse en formas estratégicas de poder llegar que sean efectivas las intervenciones, ¿no? Un ejemplo de ello es que justamente se involucre personal que sea profesional en el consumo de sustancias, porque luego pues terminan dando las pláticas de intervención a algún personal que puede que no tenga la capacitación y entonces lejos de digamos de dar toda esta información cabal que es la que estabas mencionando hace un rato, Edgar, lejos de dar toda esa información pues lo que sucede es que luego hasta
lejos de prevenir, pues está como incitando a las personas, o sea, les despierta la curiosidad por buscar la sustancia en lugar, o sea, dicen, ay, pues ¿qué será eso del fentanilo? No me quedó tan claro. Entonces, más bien es una campaña, en vez de prevención, de publicidad del fentanilo. Entonces, yo diría que tendríamos que tener mucho cuidado con la forma en la que se está llegando a los usuarios, y además de que, bueno, a los adolescentes, ¿no? En este caso. Y bueno, también otra cosa que creo que es importante es que, si bien es una campaña que ahora se está haciendo para esta sustancia, que no deberíamos de quitar el ojo del problema que realmente tenemos en México, ¿no? El problema acá no es el fentanilo. El fentanilo apenas está comenzando, y qué bueno que se hagan campañas de este tipo para prevenirnos al respecto, pero el problema que tenemos ahora en todo el país es la metanfetamina, es el cristal. Ese sí que es un problema que también deberíamos de estar atendiendo, pero pues bueno, esperemos que también sea algo que se atienda así como ahora se está haciendo con el fentanilo. Ahora, ¿cómo se diseñó esta campaña sin tener, digamos, una base de cómo está el consumo de drogas en el país actualizado? Porque entiendo que la encuesta nacional de adicciones pues tiene varios años ya sin realizarse, y pues han cambiado, como tú dices, todos estos temas de consumo, de lugares en el país donde se consumen ciertas drogas, etcétera. Entonces, ¿cómo se va a canalizar la información sin tener un diagnóstico previo? Sí, y eso es desafortunadamente uno de los graves problemas que hemos tenido desde el gobierno anterior en términos de la política de drogas en nuestro país, que hemos tenido un retroceso. No solamente no se ha recolectado evidencia para entender y mapear los consumos y el tipo de consumo de nuestro país, sino que incluso también a nivel discursivo, político, ¿no? Ha habido una suerte de satanización de las sustancias. Creo que habíamos incluso avanzado mucho más en los gobiernos anteriores, como por ejemplo con Peña Nieto, en donde sí hubo una discusión más seria acerca, por ejemplo, de la legalización de la marihuana. Desde el gobierno anterior se ha dado la vuelta en ese sentido, más bien hemos caminado hacia una mayor prohibición, una mayor restricción, una mayor satanización y criminalización de las sustancias. Y yo no estoy en lo absoluto haciendo una promoción de las mismas, ni mucho menos. Simplemente lo que digo es que otra vez estamos retrocediendo cuando debemos de comunicar y de informar y de estudiar para diseñar políticas. En realidad lo que estamos haciendo es poner el tema bajo la mesa, no ocultando, no recogiendo datos, y al contrario utilizando un discurso prohibicionista, criminalizante y estigmatizante, que tiene muchas consecuencias negativas, y que además se ha venido acompañando de una política pues de militarización y de persecución de grupos delictivos que muchas veces se llevan en el camino a usuarios de sustancias que no tienen en lo absoluto nada que ver. Entonces, sí, ¿cómo se han diseñado estas políticas? La verdad es que es un misterio, ¿no? Porque si no tenemos datos o información confiable, es muy difícil saber. Tener un diagnóstico preciso, lo cual significa no tener una política pública realmente diseñada, fuerte. Peor aún, no vamos a tener tampoco evidencia para evaluar esa política y conocer realmente su impacto. Decía Giancarlo, bueno, ¿no? Y al final, ¿cómo vamos a saber que en efecto está funcionando? No lo vamos a saber porque no hay un diseño que te permita darle seguimiento. Entonces, regreso otra vez al tema. Creo que esta campaña, al menos de un problema que es importante atender, pero que creo que sí hay otros, como el de la metanfetamina, es más bien una respuesta política a un tema de crisis en la relación bilateral con Estados Unidos, que eso es lo que ahorita mismo está en la preocupación de todos, ¿no? Y además con justa razón. Parece. Claro. Son las 9:29 con 29 minutos. Vamos a hacer una pausa de una vez. Los invitamos para que participen con nosotros. El WhatsApp de Radio UAA es el 912-1588. En redes estamos como Radio UAA 94.5 FM. Estamos hablando pues de esta campaña contra las drogas y el fentanilo en las escuelas impulsada por el gobierno federal. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM.
En Aguascalientes, la autoridad que organiza las elecciones por la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos es el Instituto Estatal Electoral. Pero cuando no hay procesos electorales, ¿qué hace el IE? Además de garantizar el voto, fortalecemos la educación cívica con programas para infancias, adolescencias y juventudes. También promovemos la participación ciudadana e impulsamos campañas para identificar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Acércate al IE. Conoce nuestro trabajo y construyamos ciudadanía. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Son las 9:30. Prospectiva 94.5. Son las 9 de la mañana, casi con 32 minutos. Estamos hablando de esta campaña contra las drogas y el fentanilo. En las escuelas están con nosotros el doctor Edgar Guerra, investigador de CONACYT y también integrante del Departamento de Sociología de esta Casa de Estudios, y también el doctor Giancarlo Lisandro Ojeda Aguilar. Él es investigador asociado al CONACYT y también al Departamento de Psicología de nuestra máxima Casa de Estudios. Platicábamos qué tan complicado pudiera ser que los maestros, Giancarlo, tengan esta capacitación que sea suficiente pues para poder pues obviamente darle información a sus alumnos, pero en caso de detectar alguno que tenga efectivamente problemas de consumo con el fentanilo, canalizarlo a otras instancias. Y hablábamos también de la participación de varias dependencias. Está la Secretaría de Educación Pública, está la Secretaría de Salud, está el IMSS, está el ISSSTE, la Secretaría de las Mujeres, y bueno, desde la SEP, ¿cómo se va a dar esta preparación? ¿Cómo lo van a hacer? Porque además decíamos también, tienen mucho trabajo los maestros. Sí, justo. A mí me parece que es una excelente idea que se involucre a todas las personas que tienen contacto directamente con los chicos, ¿no? Y a todas estas instancias. Creo que esa es una muy buena estrategia. La parte preocupante es justamente de que, digamos, si te pasan una guía y ya con todo el trabajo que tiene un docente, toda su carga de trabajo quizá le impida siquiera revisar la guía, ¿no? Entonces, creo que es difícil esa parte de cómo capacitar a los docentes, especialmente por todo esto y todas las instituciones también que están involucradas, todas también están sobrecargadas de trabajo. Entonces, creo que va a ser un trabajo muy difícil el que esto se pueda realizar como está realmente planeado. Hablan también del involucramiento, por ejemplo, de la Secretaría de Salud, pero creo que son instrumentos que ya había, como de la línea de la vida, como la atención, digamos, en las mismas clínicas, etcétera. No escuché yo algo nuevo dentro del sistema de salud para atender este programa en específico. Más bien es por la parte de canalización, ¿no? De que ahora un docente puede canalizar directamente a estas instituciones. ¿No? Okay. Pero hablar de esto, o sea, de cómo van a trabajar de forma conjunta específicamente, y además que tengan la información real de lo que pues produce el fentanilo, el consumo de estas sustancias, y que los niños lo entiendan y que de verdad se canalice y se atienda, porque por ejemplo vemos muchos casos, Edgar, de gente que está con ideas suicidas. Entonces llama a estas líneas, le dan atención una vez o dos y ya después ya no hay seguimiento. Entonces hay altos índices de suicidio porque no hay los recursos, no hay los especialistas, no hay seguimiento.
Sí, tenemos un problema de capacidades institucionales, sin duda alguna, y no solamente eso, tenemos también un problema de recursos presupuestales, es decir, las instituciones de salud de nuestro país no solamente son insuficientes para recibir a todas las personas que requieren ayuda de cualquier tipo, sino que también consecutivamente durante los últimos años se les ha venido haciendo recorte presupuestal, ¿no? Entonces, tú vas a cualquiera dependencia de gobierno estatal, federal, de salud, y en todas hay pocos espacios y poco dinero para atender. Y esto evidentemente muchas veces cuando se tiene el espacio y el recurso se canaliza a lo que las dependencias consideran prioridades. Insisto, el tema de las drogas, el tema de salud mental no es desafortunadamente una prioridad, se van a ir relegando, ¿no? Son prioridades otro tipo de tratamientos quizás, y entonces ¿qué vamos a ver? A ver que en efecto no vamos a tener un adecuado seguimiento para personas que presenten problemas de salud mental o problemas de consumo previo de otras sustancias y que requieran algún tipo de seguimiento porque no vamos a tener esas capacidades. Entonces, nuevamente, esto es consecuencia de que no tenemos una política, una tradición, una cultura de construir políticas públicas basada en evidencia científica, en datos, etcétera, y desafortunadamente esto provoca muchas veces que los funcionarios con sus propias creencias, sus propias ideologías, tomen decisiones con base en sus convicciones morales, lo cual no es posible en una administración pública, ¿no? En una administración pública se deben de tomar con base en ética y con base en evidencia científica. Entonces, a mí me parece que, insisto, qué bueno que haya iniciativas, qué bueno que se esté trabajando sobre el tema, pero que habría que ver los instrumentos que se están poniendo sobre la mesa y ver también que desafortunadamente estos instrumentos quizás traigan más consecuencias negativas que resultados positivos. Porque, o sea, si cuando hablamos de combatir las causas, volviendo a lo que tú decías al principio, nos faltaría entonces también hablarles a los niños sobre este tema de que podrían ser intentados reclutar por algún cártel que les ofrezca un empleo o ciertos estilos de vida que, digamos, están de alguna manera de moda a través de esta narcocultura que se ha generado, etcétera. O sea, solamente hay advertencias sobre sustancias y sus consecuencias en la salud, ¿no? Pero no sobre todo el tema social, psicológico, etcétera. Etcétera, y eso es sumamente importante también, ¿no? Exactamente, ahorita estamos hablando de las políticas de prevención enfocadas solamente en temas como de salud y de consumo, pero hay alrededor de todo el tema del narcotráfico, como lo conocemos, pues toda una cuestión también social y cultural, y hay políticas, hasta donde entiendo, encaminadas a eso, por ejemplo, Sembrando Vida, Jóvenes, en fin, son precisamente programas que tienen en su propósito, ¿no?, construir espacios o construir, fortalecer a las juventudes para que precisamente no, desde la narrativa del gobierno, no caigan en estas redes, ¿no? Lo cierto es que también estos programas pues no tienen esos mecanismos de evaluación para ver si esto está resultando. Supongamos que sí, tampoco es una cuestión de que ocurra en el corto plazo, son cambios que se requieren a nivel generacional, pero supongamos que así va a ser. Tenemos el problema muy grave en nuestro país de grupos dedicados a la producción, trasiego, comercialización de sustancias, ¿no? De metanfetaminas, de fentanilo, de cocaína, en fin, tenemos ese problema. Y ahora ahí. Hasta de vapeadores, porque ya están prohibidos. Y ahora hasta de vapeadores. Y es otra vez las consecuencias, ¿no?, que tienen estas políticas prohibicionistas, insistimos. O sea, no somos, por supuesto, en lo absoluto haciendo apología del consumo de sustancias. No estamos aquí haciendo eso. Pero lo que sí estamos, me parece, diciendo, y creo que coincidimos, es que la prohibición no va a ser la solución. No lo ha sido en 100 años que llevamos con este problema a nivel mundial. La prevención es la solución, pero tienen que ser prevenciones inteligentes, multidimensionales, integrales, que tomen cuestiones de salud mental, económicas, sociales. Y regresando al tema, el problema aquí es que tenemos una red enorme a nivel país, o redes de macrocriminalidad, principalmente vinculadas al tema de producción de drogas. Y este tema, la solución no se va a encontrar aquí en México en la medida en que tengamos países consumidores. A medida en que la demanda de fentanilo, de cocaína en Estados Unidos sea del tamaño que es, va a haber productores. Si no es en México, va a haber en otros lados. Entonces,
nuevamente, perdónenme, el tema tiene que pasar definitivamente por cómo vamos a desestructurar este mercado ilegal. Uh-huh. Ahora también se habla de la participación de los padres de familia. Yo quisiera preguntarte, Giancarlo, ¿cómo es la dinámica en estas familias? ¿Qué tanto se involucran? ¿Qué tan desesperada puede resultar la situación? Ya hemos hablado de los anexos, que luego se convierten en las opciones reales y pues no las mejores para tratar de ayudar a un familiar a salir de un problema de drogas. Pensando en lo que sucede con la metanfetamina, qué ocurre en el núcleo familiar, qué tanto los papás o la gente que está cercana se involucra, cómo llevarlo esto al fentanilo. Bueno, para empezar, pues creo que podemos pensar como en dos tipos de familias, ¿no? Como la familia puede ser como un factor protector y un factor que también está de riesgo, que te puede llevar hacia el consumo, ¿no? Entonces, las familias, por ejemplo, acá en esta estrategia que se busca también incluir a todas las personas involucradas, creo que es una gran idea también involucrar a los padres de familia, ¿no? O sea, que el padre de familia esté ahí. Desafortunadamente, para los chicos que tienen factores de riesgo, pues el familiar ni siquiera se va a acercar, va a ser algo que va a decir, otra vez están de la escuela, quieren que vaya nuevamente y no va a asistir, ¿no? Entonces, lo que hemos observado en nuestros proyectos de investigación es que la familia pues es un factor muy importante, ¿sale? Y qué cosas son las que provocan que, por ejemplo, haya familias donde los chicos comienzan el consumo, pues que son familias que comienzan con la permisión del consumo, que también no informan sobre el tipo de sustancias. Recuerdo mucho que muchos jóvenes me decían, no, es que yo mi primera sustancia que consumí me la dio mi familiar, ¿no? Entonces, que se vuelve tan permisivo que ahí en las fiestas, en las reuniones familiares o en cualquier momento, hay sustancias. Entonces, sí, yo diría que es un papel muy importante el de la familia y que puede jugar estos dos roles. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos? Ya no solamente hablamos de una atención psicológica, sino que para las personas que ya tienen un consumo muy problemático, sobre todo de ciertas sustancias, pues hay que llevarles un tratamiento que a lo mejor implica administrar sustancias, ¿no? Sí. ¿Se hace en México? ¿O ¿Farmacológico? No? Bueno, dependiendo la sustancia, ¿no? Porque, por ejemplo, para la metanfetamina, que nuevamente es el problema que tenemos acá, no hay. No, o sea, sí existe la metadona, que es una sustancia que puede ayudar farmacológicamente a disminuir la ansiedad y disminuir los problemas asociados, pero no se utiliza acá en México. Entonces, sí, tratamientos psicológicos tampoco existen. O sea, por ejemplo, en los centros residenciales donde llevas a tu familiar para que lo atiendan por un problema de consumo, pues no le dan ningún tipo de tratamiento de este tipo, ¿no? Más bien trabajan con los 12 pasos generalmente y no son tratamientos que sean validados científicamente. No existe un tratamiento para estas sustancias novedosas, ¿no? Psicológicamente hablando, no existe un tratamiento que ya esté validado, por ejemplo, para el cristal ni para el fentanilo, ¿no? Y pues bueno, es parte de lo que nosotros en el proyecto de investigación estamos realizando, crear nuevos tratamientos para este tipo de sustancias, pero hasta la fecha no existen. Ahora, esta campaña habla mucho de prevención, Edgar, que pues en este y en otros esquemas que ha planteado la presidenta, la prevención, cómo ir al origen, cómo buscar desde la familia, en la escuela, etcétera, solucionar un problema que todavía no tenemos. Pero bueno, decías tú, qué bueno que se lancen estas campañas pensando en que ya hay casos en los estados del norte de la República y también visualizando un futuro en el que va a llegar el fentanilo a Aguascalientes. ¿Cómo pudiera darse una campaña realmente efectiva? Si ahorita no tenemos el problema, pero en algún momento va a llegar. O sea, el llegar desde la prevención con la familia, etcétera, ¿realmente será la solución o qué debe de incluir además? Yo creo que, discúlpenme, yo creo que tiene que ver también con el tema de hacer una discusión seria en nuestro país sobre la legalización de ciertas sustancias. Es decir, en la medida en que nosotros vayamos discutiendo el tema de manera seria, asertiva, propositiva, con todas sus implicaciones, creo que en esa medida vamos a ir comprendiendo también como sociedad incluso hasta los beneficios que pueden tener ciertas sustancias, ¿no? Desafortunadamente México, y cuando hablan los políticos también de esta idea de familia,
pues siempre apelan como que a una idea muy idealizada de la familia. Y hoy lo cierto es que las familias mexicanas son ya familias muy diferenciadas, muy complejas, muy diferentes a lo que fue en los años 80 o 60, no sé en qué ideal de familia están pensando. Entonces me parece que recurrir a estas imágenes pues son en términos políticos quizás muy llamativos, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, la familia feliz. Pero lo cierto es que esas no son las familias mexicanas, ¿no? Entonces creo que por ahí no es. Creo que tiene que ser definitivamente, y estoy de acuerdo en que pueden ser un factor muy importante, ¿no? Pero no bajo esta idea de la familia mexicana. Eso ya no existe. Lo que tenemos que hacer es discutir realmente, miren, estas son las sustancias, estos son los problemas que tienen, estos son los beneficios que tienen, estas son las implicaciones de esto y ponerlo en la discusión para todas las personas, ¿no? Adolescentes, adultos, niños, en la medida en que como sociedad vayamos normalizando la discusión sobre esto de una manera seria, como ha ocurrido con otros temas, como por ejemplo con el derecho a decidir, ¿no? Como ha ocurrido con otros temas, como las relaciones entre parejas, ¿no? Del mismo sexo, en fin, creo que en la medida en que vayamos yéndonos por ahí, en esa medida vamos a ir comprendiendo de una manera más sana, que creo que eso es lo importante, ¿no? Más transparente, las implicaciones, y ya sobre eso evidentemente habrá grupos que tomen ciertas decisiones y grupos que tomen ciertas decisiones, y ahí tendremos que también empezar a construir políticas realmente efectivas para el tema de salud mental, para la prevención, para el seguimiento, para el tratamiento, en fin, e incluso también aceptar que hay espacios donde las personas son usuarias porque quieren usarlo como por diferentes motivaciones, ¿no? Porque encuentran ahí una forma de recrearse, porque encuentran ahí una forma incluso ritual, ¿no? Como ocurre con los hongos, y vamos a ver que es una discusión sumamente amplia, pero creo que sí, en la medida en que reduzcamos todo a vayamos al pasado, recuperemos los valores, como he escuchado que ha hablado, por ejemplo, el gobierno actual, que dice, se remite mucho a esos valores tradicionales. Yo la verdad, esos valores tradicionales creo que en México los dejamos hace mucho tiempo. Y no es que no tengamos valores. Como sociedad, por supuesto que tenemos valores, pero son valores que responden a necesidades diferentes. Hoy nuestras sociedades son sociedades muy complejas, con muchos problemas, y tenemos otro marco valorativo, otro marco normativo para hacerlo frente. Entonces, uno de esos valores y uno de esos marcos normativos es precisamente el del conocimiento científico, no el de la moral, sino el de la ciencia. Aunque suene un poco quizás fuerte, lo cierto es que así es, y así va a seguir siendo, y así es en otros países. Porque así debe de ser en problemas de salud pública, ¿no? Además, o sea, al final de cuentas, para combatir cualquier tema de salud pública, pues no necesariamente tienes que involucrar a la religión, sino, como decía Edgar, justamente a la ciencia, ¿no? Y también en este programa veo que se recurre a otros temas como obras de teatro, murales, el tema del deporte, asambleas juveniles, que también no sé si siga funcionando o no, de reunir a 35,000 jóvenes o a miles de jóvenes en una asamblea para hablarles de estos temas. ¿Qué tanto eso podría también funcionar? Sí, yo creo que un aspecto sumamente importante es que para justamente tomar todo este tipo de decisiones, crear todos este tipo de programas, este tipo de proyectos, que se tome en cuenta la opinión de la ciencia, ¿no? De lo que se está generando científicamente, y que haya datos actualizados. Eso también es muy importante, porque pues sí, si bien ahora no sabemos cómo está realmente el consumo, lo que sabemos es que hay algunos testimonios de algunos lugares, pero no tenemos un dato duro a cual remitirnos. También me recuerda la ocasión pasada, cuando el presidente pasado quiso realizar una campaña también contra el uso del fentanilo médico, ¿no? Y también totalmente desinformada, ¿no? Porque ese tipo de fentanilo de uso médico, pues era muy poco, que lo que realmente se podía hacer con esa campaña, pues era nada en comparación con las toneladas que se estaban vendiendo de fentanilo. Entonces creo que algo muy importante y que debería de tomarse en consideración siempre que se generen este tipo de campañas es valorar el conocimiento científico que se está generando para pues que tengan una mejor efectividad desde su medición, desde cómo vamos a medir la efectividad de la campaña. Pues tiene que haber alguien que diga, bueno, la forma en la que se suelen medir este tipo de proyectos es de esta manera, y así es como lo podemos realizar.
Pero a la hora, pues creo que esta campaña no tiene una forma de medir su efectividad. Claro. Hay proyectos de prevención muy interesantes, justo lo que decías en el norte del país, ¿no? Organizaciones de sociedad civil en Ciudad Juárez, en Tijuana, que trabajan precisamente para hacer frente a una problemática que es real y que ahí está, que es el consumo de fentanilo, ¿no? O de otras sustancias. Y que han hecho estas organizaciones desde hace 20, 30 años, primero a partir no de una premisa moral de que esto está mal, sino de una premisa fáctica. Esto está ocurriendo. Hay personas que están consumiendo, el consumo les está trayendo consecuencias terribles en su salud y en su entorno familiar y social. ¿Qué hacemos? Y ahí hay incluso proyectos como por ejemplo las salas de consumo. De consumo seguro. ¿No? De consumo seguro. Esos espacios donde pueden ir personas usuarias de sustancias como fentanilo, heroína, consumen, usan la sustancia de manera segura, con equipos esterilizado, nuevo, con controles del tipo de sustancia que van a utilizar, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues están aceptando, ¿no? Estas organizaciones, que hay una problemática, pero que lo importante es proteger a la persona. La persona tiene un problema de consumo, pero además le podemos aliviar ese problema de consumo si construimos un espacio, las condiciones, ¿no? Las ¿no? condiciones para que esto ocurra. Para algunas personas puede sonar esto terrible, es una suerte también de apología como de promoción. De promoción, en lo absoluto es así, y esas organizaciones no lo ven así. Están aceptando que hay un problema real y que hay que proteger a esa persona. Lo están haciendo desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Lo más importante es reducir el riesgo y el daño que esta persona con ese problema de consumo va a tener si consume fuera en condiciones terribles, donde no conoce la sustancia, donde no hay material esterilizado, en fin. Entonces, esas mismas organizaciones también tienen proyectos comunitarios donde son personas que son usuarias o que han sido usuarias de sustancias, conviven con las comunidades de personas usuarias y van trabajando poco a poco para que el consumo sea también pues más seguro, ¿no? Entonces hay una paleta muy amplia, me parece, para hacer frente a estas problemáticas, pero si no dejamos atrás la cuestión moral, ¿no? Creo que va a ser muy difícil afrontar este tema de una manera realmente, efectiva. Ahora, hemos platicado también de la importancia de que las personas que tienen un consumo de sustancias que son pues más perjudiciales para la salud, como es la heroína, el fentanilo, etcétera, deben de tener un seguimiento médico, porque no es nada más quitarles la sustancia, sino que hay otros medicamentos que van acompañando en el proceso pues de desintoxicación. Y por ejemplo aquí en México, no sé si esta campaña pues refuerce justo esto, ¿no? El acompañamiento en el sector salud que se le debe de dar a una persona que está transitando por una situación así. Sí, bueno, hasta donde entiendo, pues la campaña más bien es preventiva, entonces no considera este tipo de intervenciones, ¿no? Pero sí, justo cualquier persona que atraviese por un consumo problemático de la sustancia debería de poder tener acceso a un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Donde desde el aspecto médico se le ayude a disminuir la intoxicación que puede estar teniendo, pero también un tratamiento psicológico y social, ¿no? Para poder atender pues como buscar estrategias de enfrentamiento para cuando se encuentre en una situación en la que probablemente sea peligrosa para consumo, ¿no? Y digamos, si la persona ya no quiere consumir, que eso es lo más importante, y está teniendo un consumo problemático, pues entonces que tenga esas estrategias para poder enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Y en este afán de, digamos, satanizar los consumos, también se van generando como espacios sociales donde a esas personas se les va como, pues, orillando a estar hasta cierto punto solos, a no pedir ayuda, etcétera, ¿no? O sea, creo que más allá de la prevención hay que atender también estas otras causas, ¿no? Sí, al final del día las personas usuarias, al ser estigmatizadas o incluso criminalizadas, pues tienen en términos individuales y de su entorno familiar y social consecuencias terribles, ¿no? Desde no poder conseguir un trabajo, ser excluido de sus círculos de amistades o familiares, incluso no tener derechos a atención médica o incluso estar también en situación de prisión, ¿no? Hay personas que son
son usuarias, no sé, de cannabis, ¿no? Uh-huh. Y de pronto llega la policía y se los lleva y pueden pasar varios años incluso en la cárcel, ¿no? Sin necesariamente haber cometido ningún delito. O, por ejemplo, los casos terribles también de mujeres que son obligadas por sus parejas a llevar cantidades de droga a algún lado y también son quienes terminan en las cárceles. Entonces, estos discursos criminalizantes, por eso insistimos, no es que queramos la apología, pero es que al final tienen consecuencias muy terribles para personas que además definitivamente no tendrían que estar pagando las consecuencias, ¿no? De estas políticas prohibicionistas y de esta estrategia de seguridad donde se persigue a los usuarios más que los flujos de dinero, por ejemplo, de lavado, o los flujos de mercancías como las armas, que ese es realmente un tema que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Y bueno, pues si ya se iba a lanzar una campaña, obviamente en reacción más política que buscando solucionar un problema que además pues no es tan, digamos, fuerte como el consumo de metanfetaminas, pues a lo mejor hubiera sido bueno que hubieran introducido dentro de la información que se va a repartir en las escuelas justo esto, ¿no, Giancarlo? Sí, claro, o sea, aprovechar no los recursos, porque pensar en la cantidad de recursos personal, impresiones, por ejemplo, de los folletos, las guías, exacto. De todo esto. Sí, ahí es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Que esta campaña pues atiende a fines políticos, pero también es importante no olvidarse del problema que tenemos aquí y que ya está sobre la mesa, y otra vez es algo que se encuentra acá, uno sale y el problema ahí está en la calle. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Estigmatizar, ese no es la solución, ¿no? Hay que buscar soluciones más efectivas, porque esto que se está realizando pues no llega a toda la población. Y si no tienen las estadísticas o no las han actualizado, pues lo que decíamos también, de la mano de los investigadores, ustedes que tienen tantos trabajos que tienen que ver con el consumo de fentanilo y han lanzado varias propuestas aquí mismo en Aguascalientes, pues para la atención de este problema en jóvenes y adolescentes. Sí, justamente, pues ahí tenemos también nosotros un montón de información, un montón de datos, cosas que podrían ser útiles para tomar este tipo de decisiones y proyectos públicos, pero pues hace falta una conexión, yo diría, más fuerte entre la investigación, la academia y pues la toma de decisiones. De los gobiernos. ¿Y qué tanto se está dando, digamos, ya estamos por cerrar, pero estas muertes por consumo? ¿Y qué tanto se están dando estas muertes de daños también colaterales, aunque ya no se les llama así? Por ejemplo, el caso que vimos de los 2 niños que fallecieron en Sinaloa en esta semana por un tiroteo, ¿no? O sea, como que también esas son causas, ¿no? Sí, no, definitivamente. Bueno, datos concretos sobre consumo, muertes por consumo, no, yo desconozco que haya, pero el tema de el reclutamiento, bueno, el tema de los niños vinculado a homicidios, vinculados a drogas, a crimen, pues es terrible. De hecho, el año pasado, hace 1 año y medio, salió un estudio sobre la cantidad enorme que tienen estas organizaciones delictivas para reclutar, sobre todo niños, niñas y jóvenes dentro de sus filas. Entonces, yo creo que incluso estos datos son incluso hasta más altos que el consumo de fentanilo, ¿no? Por ponernos el de metanfetamina, pero sí de fentanilo. Entonces, otra vez, se desvía la atención del problema, de los problemas reales. No se aborda el tema de reclutamiento de niños, niñas, adolescentes, no se aborda el tema del consumo de metanfetamina por lanzar campañas que está bien, pero que responden a otras lógicas y que no están atendiendo a los problemas reales. Pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo a ambos que hayan estado aquí con nosotros. Ya nos vamos, Mari. Ya nos vamos, los invitamos como siempre a que mañana nos acompañen. Vamos a hablar sobre estas regulaciones nuevas que ya entraron en vigor al comercio electrónico y pues los derechos nuevos que adquirimos como usuarios de todas estas plataformas. Así es, los esperamos mañana en punto de las 9. Gracias a Checo Pacheco, gracias a Vladimir Guerrero, la gente de UATV, pero sobre todo a ustedes por acompañarnos. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5. Búscanos en internet radio.uaa.mx.